Le voy a dar la bienvenida a mi primer entrevistado de la noche, mi primer invitado, que es Martín Salas, el doctor Martín Salas, candidato a la Cámara del Senado Nacional, va con el número 9 por la agrupación política APP, Alianza para el Progreso. ¿Qué tal, candidato Salas? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. Y la primera pregunta, ¿qué opina de lo que hemos estado viendo y cómo se está dando la previa, entre comillas, al debate? Bienvenido. Muchas gracias, Julio, nuevamente. En realidad es totalmente repudiable este tipo de actitudes delincuenciales, ¿no? En vez de ser correligionarios de un partido, parece todo un grupo de barra brava delincuentes, ¿no? Con el respeto de las barras en el Perú también, ¿no? Pero es muy particular justamente del partido aprista, ¿no? El partido aprista tiene una historia de violencia de muchos años atrás. Recordemos cuando el expresidente suicida pateó a un muchacho en una de las marchas en la calle, ¿no? Ellos tenían un grupo paralelo que era el Comando Rodrigo Franco, ¿no? Que prácticamente era un símil a cualquier grupo terrorista que sembraba violencia en la calle, y es por eso que se hacen conocidos como búfalos, ¿no? El tema es de que el debate se ha desintegrado, ya no existe un debate. Lo que esto más parece es, en primer término, cuando citan a los candidatos, a una pelea de callejón, ¿no? Donde empiezan a sacarse los trapitos al aire. O sea, y el pueblo, el foul, y el pueblo peruano no escucha ningún tipo de propuesta, ¿no? Hasta ahora, si le preguntas a cualquier observador del debate qué propuestas te gustaron más, lo primero que decir, no, lo único que vi fue un enfrentamiento, insultos y peleas entre los candidatos, ¿no? Esa es la mediocridad en que ha caído la política peruana, lamentablemente, y está reflejado justamente en la violencia que se ejerce afuera de algunos grupos políticos, como lo que ha ocurrido con el candidato Olivera y con el periodista, ¿no? Ahora, ¿qué opina de lo que le ha pasado a Olivera? Claro, Olivera ha tenido un encontrón justamente con César Acuña en el debate cuando les ha tocado, se ha hecho viral y todo lo demás. Dejando un ratito de lado ese tema, luego lo tocamos si quieres, que le metan un salivazo y tal, lo comparé con lo que le pasó a Acuña cuando le tiran un huevazo en la cara. No, ¿Qué está pasando en las calles? Ese tipo de faltamientos de respeto ya no se condice con un actuar de un buen ciudadano, pues, ¿no? Son actos totalmente delincuenciales, agresivos. El contacto físico de cualquier manera, así sea lanzando un objeto o escupiendo a una persona, en definitiva debería estar sancionado por las reglas electorales, ¿no? Sí. Así venga de los propios correligionarios y no de los candidatos. ¿Por qué? Porque ellos representan a un partido político, ¿no? Claro. Y este tipo de violencias, amedrentamientos no se debe permitir en una campaña electoral, ¿no? Por supuesto, son deleznables por donde se le analice, y eso que ni siquiera empieza el debate, o sea, ni siquiera, ¿no? Y obviamente, coincido contigo, ¿qué mensaje le da uno a sus correligionarios, ¿no? Si afuera se están suscitando este tipo de agresiones, con un candidato, con un periodista, un joven periodista que está haciendo su trabajo, que está haciendo su chamba, está con sus equipos, y que terminan pues amaqueándolo y tirándole un puñete en el ojo. Ahora, ya volviendo per se a la campaña, el debate o los debates que tenemos ahora 3 días nuevos, me dices tú, sientes no aportan nada. Sin embargo, en las encuestas, si nos remitimos a las que han salido de CPI, de Ipsos, de Datum, lo que están mostrando es un triple empate en el tercer puesto. APP, que estaría ahí un poco por debajo de esos 3, pero movimiento justamente después del debate. ¿Qué opinas tú? ¿En realidad el debate los ha movido o no hay que creer en las encuestas? Me estás hablando de las encuestas. No, las encuestas es percepción ciudadana, ¿no? Entonces, como te digo, más allá de un debate, la mediocridad que ha habido en el debate es notoria, ¿no? Sobre todo para aquellos que realmente nos interesamos en el país y en el pueblo peruano, ¿no? Sí. Ahora, acá la percepción ciudadana lo que hace es recibir las generalidades, depende de lo que hayan visto y lo que hayan escuchado también, porque el pueblo peruano seguía mucho de los comentarios. Y en virtud de ello, pues si salió alguien insultando a otro candidato, ¿no? Para ellos el que insultó ganó. Pero ¿ganó en qué? En insultos. Entonces, eso es lo que refleja ahora las encuestas, con la salvedad de que las encuestadoras peruanas están totalmente desacreditadas, ¿no? Recordemos a Ipsos, a Datum, cómo respondían a la época de la mafia fujimontesinista, ¿no? Okay. Que se está reciclando, dicho sea de paso, en estas elecciones, ¿no? Estamos viendo pues una Marta Chávez, estamos viendo una Cecilia Chacón, que fue investigada y yo obtuve una condena condenatoria contra Cecilia Chacón. ¿Por qué tema? Enriquecimiento ilícito en primera instancia, y ahora pretende reciclarse en la política, ¿no? ¿Usted en ese momento cómo? Yo era fiscal adjunto supremo, en ese momento era fiscal adjunto superior.
Okay. Anticorrupción. Yo he sido 20 años fiscal anticorrupción. Okay. Y la señora ha sido mi procesada, pues yo tuve una sentencia condenatoria contra ella, ¿no? Entonces, la corrupción se pretende reciclar en estas elecciones y eso no lo dice nadie, ¿no? No lo dice nadie. Hay que estar muy expectante a lo que pase. El pueblo peruano no puede llevarse de pleitos, de insultos, tiene que ver las propuestas concretas y tienen que hacer un voto informado, inteligente y saber quién es su candidato, ¿no? Desde luego, desde luego. Ahí, bueno, nos adjuntaban igual la encuesta, la última, una de las últimas en realidad, ¿no? Con el señor Fujimori, 13%, López Aliaga, Carlos Álvarez, y ahí está el triple empate, ¿no? Con López Chao, con Jorge Nieto y Roberto Sánchez asomándose por allí, pero bueno, ya sabemos, si nos remontamos 5 años atrás, también lo que pasaba con las encuestas y que al final hubo una sorpresa absoluta, ¿no? Porque llega un Pedro Castillo que estaba en otros y termina pues ingresando a la segunda vuelta y lo gana finalmente, ¿no? Así que bueno, ahí está. Ahora, desde tu perspectiva, tú has sido fiscal, eres abogado, ¿no? ¿Qué te gustaría llevar a la Cámara de Diputados? Esa Cámara baja, esa Cámara que va a ser de poder lucubrar los diversos proyectos, las reformas, si acaso. ¿Qué pretendes llevar? Mira, yo soy candidato al Senado, no a la Cámara de Diputados. Ah, okay. Soy candidato al Senado Nacional. En definitiva, hay que trabajar en equipo porque las funciones tanto de los diputados como de los senadores están totalmente determinadas, ¿no? Sí. Los diputados son los que van a recoger la necesidad, los requerimientos del pueblo, los van a transformar en proyectos de ley y los van a elevar al Senado Nacional, en definitiva, para ver si esto se concreta en una ley que salga al ámbito jurídico nacional, ¿no? Claro, y la otra va a ser una cámara reflexiva. Y hay mucha gente que dice, el Senado va a ser casi omnipotente, o va a tener incluso, va a estar muchísimo más afianzado que la figura presidencial. ¿Tú coincides con eso? Por supuesto, y ahí mi atención, por favor, al pueblo peruano una vez más, hagan un voto informado e inteligente, porque si se recicla la corrupción en este Senado, que es todopoderoso y va a tener mucho más poder incluso que el presidente de la República. ¿Y tú sabes por qué? Porque el Senado puede vacar al presidente, puede inhabilitarlo, puede sancionarlo. El presidente no puede disolver al Senado, solamente va a poder disolver a la Cámara de Diputados. Entonces, ese poder omnipotente que va a tener el Senado tiene que estar integrado por personas de bien que se sumen para los intereses del país y del pueblo y no por este reciclaje de la corrupción que se está metiendo por todos lados, ¿no? Insisto una vez más, la mafia fujimontesinista está reciclando a través de Fuerza Popular y de Renovación a sus cuadros. Tenemos a Absalón Vázquez que está en Renovación que también pretende llegar al Senado, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, de que hay que tener mucho cuidado con a quiénes se lleva al Senado, hay una preocupación clara por parte de la gente, sí. Ha habido un protagonismo tremendo por parte del legislativo en los últimos 10 años, ¿no? Con todos los cambios de presidente que hemos tenido. Y hay muchas voces de candidatos que dicen, queremos volver a la unicameralidad. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es factible? ¿Es humo? ¿Cómo lo ves? Mira, en su momento eso tendrá que ser materia de valoración ya cuando el pueblo nos otorgue la confianza y estemos sentados en el Senado, porque en definitiva un solo órgano del Estado como es la Cámara Alta no puede tener tanto poder. No, eso va a romper el esquema de control de poderes que manda nuestra Constitución. Pero es que ya estaba roto. No, es que... Ya el legislativo había cobrado un protagonismo tan tremendo. Si nos remontamos 10 años atrás, concretamente PPK, con el Congreso mayoritariamente de Fujimorista, había una decisión, ¿no? Estaba agrietado ese puente entre el legislativo y el ejecutivo. Pero ya no hay más un puente, hay un protagonismo. Se comió el legislativo y el ejecutivo casi. Aquí lo que tiene que hacerse es repotenciar la funcionalidad del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. La figura del Presidente de la República está totalmente defenestrada, está golpeada, está maltratada. Bueno, debido también a los años continuos, tenemos 40 años de evidente corrupción en el Perú, evidente, porque tenemos presidentes presos, uno que se suicidó, que no aguantó la persecución penal, etc. La figura del presidente ahorita es figurativa, nada más, es un adornito, porque no va a poder hacer nada si es que tiene un Senado todopoderoso y no ha podido hacer nada con este tipo de parlamentos, sobre todo el último, el que ya se va, felizmente se va, ¿no? Que ha sido totalmente delincuencial, ¿no? Y a eso quería llegar. Es importante hablarlo sobre todo con los candidatos al Senado. Lo que tú has dicho, la figura presidencial. Porque claro, obviamente en el ánimo, en el cariz electoral en el que estamos, y no, que mi candidato, esto y el otro, y los debates, y este es el mejor, y técnicamente todo. Pero una vez que llegue, están medio desprovistos de un sustento en el Congreso y los hace tremendamente vulnerables. O sea, los hace una figurita intercambiable en cualquier momento. ¿Cuál es el panorama que ves tú de eso? ¿Sabes qué pasa acá, Julio? Que lamentablemente el político tradicional, ¿no?
de diversos partidos políticos, por no decir todos los partidos políticos, cree que llega al poder, ¿no?, bajo elección popular para seguir trabajando sus intereses propios o particulares. Y se olvida de que forma parte de un solo equipo, que es el equipo del Perú. Por eso, insisto, el ciudadano de a pie se informa, sabe por quién votar, lleva ciudadanos de pie, así no sean del mismo partido los senadores, forman un solo equipo que es el Perú. Sí, claro. Y ahí entre ellos tienen que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque si no, otra vez va a ocurrir lo mismo. Un presidente con minoría parlamentaria, si no les gusta, y de repente es un presidente bien y no les gusta lo que viene haciendo el presidente bien, porque la mayoría en el Senado son totalmente interesados en sus propios temas y fundamentos, no lo van a dejar gobernar, ¿no? O a la inversa, un grupo pequeño de buenos senadores, que quiere hacer las cosas bien, el grupo grande, como ocurre ahora que tenemos 92 congresistas investigados por corrupción y lavado de activos y otros delitos, los intereses particulares de los cuestionados por corrupción pesan más que la minoría. Va a ocurrir lo mismo, entonces no vamos a tener gobierno y una vez más el Perú va a estar en piloto automático como lo ha venido haciendo desde hace más de 10 años, porque en 10 años hemos tenido ya 10 presidentes, ¿no? Ante eso y ya yendo a la propia cédula de sufragio, ¿no?, que estando a 12 días, un poquito más de ir a votar, mucha gente todavía no se encuentra clara con lo que tiene que pasar, tanto por las dos columnas en la Cámara de Senadores, en los números, en el voto cruzado, hay desconocimiento. Hace 5 años hubo un problema tremendo en las elecciones, que fue el ausentismo, muy marcado, ¿no?, sobre todo en Lima y en algunos distritos. Ahora a ese ausentismo se le va a sumar el voto no solamente blanco, sino viciado, porque no va a haber, en muchos casos, un voto hecho a conciencia, ¿no? A eso le sumas además que muchas veces el voto es emocional, pasional. Entonces, ¿qué puedes redondear? Por ejemplo, tú en la campaña que has venido haciendo, ¿qué redondeas de eso? ¿Te has encontrado en la calle que la gente en realidad sí están queriendo hacer un voto informado? Hay gente que está definiendo, y si vamos a las encuestas, que tú me has dicho que no crees mucho en las encuestas, todavía hay un porcentaje de no sabe, no opina grande, ¿eh? Así es correcto. Creo que de repente es la única información cierta de las encuestas, ¿no? Porque para mí siempre han estado manipuladas, ¿no? Bueno. Mira, en campaña lo que he podido percatarme yo, que gran parte del pueblo peruano no conoce a los candidatos, y también tenemos 10.000 candidatos para la Cámara de Senadores y Diputados, pues, ¿no?, con 36 candidatos a la presidencia de la República. Sí. El pueblo va a tener que elegir entre 10.000 candidatos. No solamente no conocen quiénes son los candidatos, no saben quiénes son los candidatos, sino tampoco se ubican en la cédula de votación cómo es que van a elegir, ¿no? Sí. Yo les preguntaba en campaña, ya familiarizándome con el pueblo, si recordaban, ¿no?, recordaban a qué postulaba yo, obviamente sin camisa de campaña, y ellos no sabían, me decían al Congreso, no sabía si era senador o diputado. Yo les decía, yo postulo para senador, y no sabían si era nacional o regidor, okay, o regional. Sí, regional. O regional. Entonces, esa falta de conocimiento, porque las autoridades peruanas no se han encargado de educar al pueblo peruano de la manera debida, porque esto debía hacerse una precampaña de educación, por si acaso se vienen las elecciones y la cédula va a ser así, vas a hacer 5 votos, el primero es presidente de la República, segundo es el Senado Nacional, etcétera. No conocen. Entonces, por ahí también las encuestadoras van a fallar, ¿eh? Van a fallar porque va a haber ciudadanos que van a ir a elegir a alguien y no van a saber por quién votar, dónde votar, ni qué símbolo marcar incluso, ¿no? Bueno, hace 5 años también fallaron, ¿no?, con el cálculo que hicieron. Martín, ahí a la cámara, por favor, ¿por qué, en un minuto te lo pido, por qué deberían votar por ti? ¿Por qué se acercaría la gente a tu candidatura? Muchas gracias, Julio. Sí, me dirijo a través de esta vitrina informativa a todo el pueblo peruano. En primer término, quiero que sepan que Martín Salas no pide un voto, Martín Salas pide confianza. Una vez que el pueblo se entere quién es Martín Salas, que googlee a su candidato, que sepa que Martín Salas obtuvo sentencias condenatorias durante sus 20 años de fiscal anticorrupción en casos emblemáticos, sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori en el caso denominado Los Diarios Chicha, desvío de fondos de las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional, sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesinos por el caso Caja de Pensiones Militar Policial, donde le robó la mafia fujimontesinista, junto a sus altos mandos militares, a nuestros policías y a nuestros soldados, sus pensiones futuras. Sentencia condenatoria contra la ahora candidata de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados,
En primera instancia, Cecilia Chacón de Vettori por enriquecimiento ilícito. Sentencia condenatoria contra el presidente de la región Callao, Alex Curi Bumachar. Entre otros altos mandos militares, altos mandos policiales, los cuellos blancos del puerto. Yo destituí, yo investigué y se destituyó posteriormente a Tomás Aladino Gálvez Villegas, que está posicionado ahorita en la Fiscalía de la Nación, a Arce Córdoba, que está como fiscal supremo. Denuncié y renuncié a mi cargo de fiscal titular cuando era integrante del equipo especial de los cuellos blancos del puerto para denunciar a Patricia Benavides, alias Vane, presunta integrante de una presunta organización criminal. Tengo amenaza de muerte, mis hijos tienen amenaza de muerte. En 20 años nunca defraudé a la justicia y no pienso defraudar al pueblo peruano. Así que googleen por favor a este candidato que se pone a disposición del pueblo. El día que ustedes me otorguen confianza, recién decidan su voto. Antes no voten por mí, por favor, porque Martín Salas no pide un voto, pide confianza. Correcto. Muchísimas gracias, Martín Salas, candidato a la Cámara de Senadores, va con el número 9 por APP y senador nacional. Senador nacional. Siempre acuérdense que hay senador nacional y regional, son dos votos diferentes. Hay que tratar de hacer siempre este hincapié y vamos a seguir haciéndolo a lo largo del programa. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros.